Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes, Buchirka. Buenas tardes, Estocolmo. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes para usted, le desea Carlos Manuel Estefanía, el conductor de la revista en español de Radio Buchirka, el conductor de la tertulia de Estocolmo, este magazine cultural que hacemos para todos los que aman la lengua española, ya porque la tienen como lengua materna, ya porque la estudian. Hoy vamos a volver a hablar de México. Habíamos tratado hace un tiempo el tema de los sin papeles, un tema duro, un tema que merece toda nuestra solidaridad. Pero hay otra cara de la moneda. Hay un México que ha sabido en un momento de su historia ser un país abierto hacia los inmigrantes. Incluso diría que lo sigue siendo en alguna dimensión, en algún aspecto. Yo conozco muchos cubanos a los cuales les ha ido muy bien en México. Les ha ido, yo diría que incluso mejor que algunos mexicanos. O sea, ese lado hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Del mismo modo que sabemos que hay cubanos, y no solamente cubanos, latinoamericanos, que de tránsito por México han sido víctimas de cosas, vamos a llamarlas feas. Para toda esa gente nuestra solidaridad. Pero hoy vamos a hablar de la parte buena de México. Y vamos a hablar concretamente de una política que se desarrolló en tiempos de la Guerra Civil Española y posterior a ella, que fue una política de apertura a la inmigración de los que salían huyendo de aquella guerra, los que habían sido derrotados los republicanos, que encontraron en México la solidaridad y las puertas abiertas que no encontraron, digamos, en Francia, que tuvo la mala idea, siendo ella una democracia, de encerrarlos en campos de concentración. Me refiero a buena parte de estos refugiados. Campos de concentración cuyas condiciones sanitarias eran las peores y en los cuales algunos fallecieron. Es un tema que no suele tocarse, algunos de estos refugiados, quizás para no reactivar heridas, ¿no? Pero mientras esto ocurría en Francia, en la muy democrática Francia, pues México le abría las puertas a los españoles, y no solamente le abría las puertas, sino que creaba unas condiciones en las cuales pudieron florecer muchos intelectuales. Ojalá Suecia hiciese lo mismo con todos los inmigrantes con formación académica. Ojalá creara las instituciones o el instituto que fue capaz de crear en México para darle acogida a estos intelectuales y aprovechar todo ese capital humano que llega aquí en forma de graduados, de gente con formación académica que después se dilapida, unas veces porque tienen que reciclarse, volverse a ser profesionales, comenzar desde cero, y otras veces porque ni tan siquiera ocurre en eso. En este caso México le dio una lección al mundo y todavía habría que aprender de aquella lección. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a hablar del tema de esta época? Lo vamos a hacer a través de la presentación de un libro, concretamente del libro que se titula Detrás de tus ojos verdes, de los autores Maite Calderón y Álvaro Calderón. Se trata de un padre y una hija. Una presentación que tuvo lugar en el Instituto Cervantes el 9 de noviembre del año 2015 a partir de las 18:30 horas, hora local de Estocolmo. Ya sabemos que a las 18 comienza la tertulia de Estocolmo los jueves y los sábados, ¿no? Esto ocurrió a las 18:30 horas de aquel día en el Instituto Cervantes. Se hizo una presentación de este libro que se titula Detrás de tus ojos verdes, que es el relato biográfico de un matrimonio exiliado y un hijo. Está contado por el hijo y por la nieta. Él es parte también de esta historia, aunque marca un distanciamiento, donde se habla de ese amor, de aquella pareja que tuvo que estar separada, de las vicisitudes que tuvieron que sufrir y de su reencuentro. Y es una historia que fue muy bien presentada en esta tertulia que tuvo lugar o a la que asistimos en el auditorio del Cervantes, muy bien condimentada con lecturas. Incluso apareció de la nada un mariachi sueco que hizo un buen esfuerzo, aunque ya sabemos que es difícil cantar como un mexicano, porque si los mexicanos cantan tan bien como bailan los cubanos, pues resultan imbatibles. Y yo pienso que el mexicano canta, o el canto es al mexicano lo que la salsa al cubano. Pero él hizo su esfuerzo y ustedes van a poderlo escuchar. Me pareció muy interesante, muy simpático. Incluso he publicado las fotos del evento y la foto de este mariachi sueco en mi página de Facebook.
Cuba Nuestra, la primera de Escandinavia. Ahí pueden ustedes buscar las imágenes de ese día. Fue un evento muy interesante, muy bien condimentado, y ya que hubo esta presencia de música, yo voy a agregar un poco de música a este programa que se relacione, que tenga que ver con este tema de los ojos verdes. Por ejemplo, cuando termine esta entrada mía y antes de que comience todo lo que allí se habló, antes de que comience a reproducirles a ustedes esa presentación que yo considero que es muy interesante, que vale de por sí, pues tan solo por las lecturas que se hizo de la obra uno se percata de que es una obra muy bien escrita, aparte del tema, y por la manera en que se trató con un cierto desenfado, sin hiperdramatizaciones, sin incluso ideologizaciones, que es lo que tristemente acompaña cualquier tema del exilio, borrándose a veces un poco la naturaleza universal de la tragedia, cuando se partidifica, se ideologiza. Eso no ocurrió ese día, y eso fue para mí una de las grandes virtudes de esa presentación. Pues fue algo muy interesante. Pero entre las cosas interesantes es que en un momento de la presentación, la autora de la obra, Maite Calderón, o coautora, hace referencias al cubano Adolfo Utrera. El cubano Adolfo Utrera, junto con su compatriota Nilo Menéndez, ellos dos conforman la autoría de esa canción tan célebre que es conocida por Aquellos Ojos Verdes. Es una canción que ellos escriben en el año 1929 y que se hizo famosa en todo el mundo. En el año 1941 era quizás una de las canciones más escuchadas en todo el mundo, además de que habían versiones incluso en inglés. Muchos cantantes famosos la hicieron suya. Uno conoce la versión de Nat King Cole, está la de Los Panchos, que es bellísima. Pero yo he encontrado una que me parece histórica, y es una presentación de esta canción hecha precisamente por Adolfo Utrera, él con su voz, Nilo Menéndez tocando el piano y acompañado de otro gran músico cubano que fue Ernesto Lecuona. Esa pieza se las voy a presentar cuando termine esta mini presentación. Ustedes van a escuchar toda la presentación, van a escuchar al mariachi sueco, además cantando esa misma canción, o sea, será una segunda versión de la misma canción. Y voy a cerrar con una tonadilla andaluza en la voz de Concha Piqué, que se titula también Ojos Verdes. Esta pieza tiene 3 autores: el aristócrata Rafael de León, el argentino Salvador de Valverde y el músico español Manuel Quiroga. O sea, tendremos estas 2 canciones y tenemos también en este programa, como ya les decía, una extensa parte de la presentación que tuvo lugar en el Instituto Cervantes de la obra Detrás de tus ojos verdes. Como no estuvo presente el autor, el padre de Maite, directamente, o quizás no porque no estuvo presente, sino como parte de la estrategia de lanzamiento de este libro, pues se presentó un pequeño documental, un pequeño material audiovisual donde se le escucha a él a hablar de su obra, ¿no? Y me parece muy interesante. Vamos a comenzar con las palabras que uno escuchó a través de este documental, las palabras de Álvaro Calderón, y después continúa la propia hija Maite Calderón presentando su obra. Así que sin robarles más tiempo, los voy a dejar con Aquellos Ojos Verdes en una versión grabada en el año 1930, donde Adolfo Utrera canta y donde Nilo Méndez y Ernesto Lecuona, le acompañan al piano. Que la disfruten. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes serenos como un lago en cuyas quietas aguas un día me miré, no saben las tristezas que a mi alma le dejaron, aquellos ojos verdes que nunca besaré. Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes claros, serenos,
aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir a esta presentación. Bueno, este es el libro Detrás de tus ojos verdes, que fue escrito por mí y por mi hija al mismo tiempo. Es la historia de mis padres, por los cuales sentimos mucha admiración, yo con respecto a ambos, Maite con respecto sobre todo a su abuela, a su Bella, como le decía. Es la historia desde las Islas Canarias, en donde nació mi madre, hasta el exilio que es en África del Norte, en Túnez. Realmente lo escribimos con mucho deseo de recordar los buenos tiempos que ellos vivieron y sobre todo los malos, que fueron muchos. Pero lo más importante de todos es que tratamos de reflejar cómo pensaban y cómo eran, ¿no? Y eso es lo que nos hizo hacer este libro, hacer que la gente conociera la manera de pensar de mi madre y de mi padre, ¿no? Porque pensábamos, tanto Maite como yo, que valía la pena conocerla. Ya a estas alturas, pues realmente ya tenemos el libro, tenemos algunas opiniones, una presentación aquí en Barcelona, España, donde está la editorial del libro. Vamos a hacer también unas presentaciones en México y en Estocolmo. Así que le estamos dando la mayor difusión que podamos al libro. Eso es importante saberlo. Sobre todo lo que más me llama la atención del libro es como Maite recreó la vida de su abuela en su juventud en las Islas Canarias, ¿no? Cómo recabó todos los datos, cómo supo cómo llegar al fondo de cada cosa. En fin, digo, fue un trabajo bastante bueno el que hizo Maite. Yo completé con algo del exilio, ¿no? Pero realmente el trabajo fuerte se lo llevó Maite, ¿no? Y esta es la fotografía que escogimos de mi madre para el libro. Eso es realmente como era ella en esa época. Y bueno, pues yo espero que les guste mucho el libro. Tiene un poco de todo, mucho amor sobre todo. Está hecha con eso, con mucho amor para todos ustedes, esperando que lo disfruten y que lo disfruten bien y a gusto. Gracias. Bueno, pues
pues ya conocen a mi padre, señor Yumiani, y me hizo la publicidad, así que yo ya no necesito sacar más publicidad para mí. Muchas gracias por estar aquí hoy. Yo los voy a guiar a través del libro. Ya vieron parte, ya conocen a 2 de los protagonistas. Y bueno, así como dice mi padre, que el libro está hecho con mucho amor y bueno, y es una historia de vida, yo lo que les quiero contar es que en realidad el motivo por el cual escribimos este libro, pues es con Charmenia, es mi abuela. Ella estaba muy orgullosa de su vida. Lejos de sentirse una víctima, como podríamos pensarlo, una víctima de un exilio, estaba muy contenta con la vida que había llevado, y desde que yo crecí al lado de ella, me narraba estas historias que a mí me parecían de novela, y me decía, es que tienes que escribir algún día un libro. Pero bueno, lejos de escribir ese libro, pasaron los años y en una época de mi vida que yo tuve tiempo, que nació mi hijo mayor, me decidí a grabarla. Aquí tengo los cassettes que se los traje para que lo vean aquí. A jugar a la periodista y mi abuela, yo la entrevistaba. Fueron horas de trabajo que hicimos con estos casetitos. Su voz quedó grabada para la posteridad. Ahora sí, bueno, ahora los tenemos que pasar en digital, que no lo hemos hecho. Y bueno, fue el motor, pero no pasó nada. Mi abuela vivió casi 100 años, siempre decimos 99.6 porque le faltaron 4 meses. Y ya viviendo yo aquí en Estocolmo, me insisten en que escriba este libro, y lo dice así: Maite, he aquí tu tarea, la de hacer que esto que te cuento no se deje de lado. Escribe tú el libro que yo no pude escribir. Cuéntales lo hermoso que fue crecer en mis Islas Canarias. Describe sus paisajes, sus flores, sus colores. Háblales de mis padres, de lo mucho que se quisieron. Relata mi historia de amor, aquella que la vida le robó a mi hermana Luisa y que yo cobijé en mi corazón. Pero sobre todo, plasma la esperanza. Vuelve a decirles a tus hijos y a sus hijos que aunque el mundo siga revuelto, nunca habrá guerras malditas que te la puedan arrancar para siempre. Y yo creo que esto, con una comanda así, no había vuelta atrás. Así que nace Detrás de tus ojos verdes. El título, claro, es esta mujer, efectivamente, con unos ojos hermosos, pero yo veo más que esos ojos, yo veo una mujer con entereza, una mujer valiente, a veces con un poco de cinismo para enfrentar la vida, pero yo creo que se necesitan esos ingredientes. Y esta mujer que es un ejemplo de vida, una mujer que también desafió su época, que de repente en las Islas Canarias se puso unos shorts, pantalón corto, y dijo, yo salgo con el pantalón corto. O que dijo, bueno, yo voy a llevar las alpargatas que llevan los campesinos, pero son muy cómodas. ¿Por qué? Porque voy al club náutico y me parecen que están muy bien. Claro, una mujer que quería vivir esa vida, que el tiempo le permitió llevarla, ¿no? Entonces esto es ella detrás de sus ojos verdes. Y bueno, y también está su marido, el que se convierte en mi abuelo, Álvaro, y el hijo, mi padre. No son ellos, son las voces detrás de este título. Y fue lo que quisimos hacer un poco, el formato del libro, llevarlo así, escribirlo a 3 voces. La voz de ella, como lo pueden oír, aquí está ella dándonos la comanda. Después está la voz del niño, la voz de mi padre, que es una voz que habla de sus años de infancia, de la guerra, de la posguerra, una voz alegre, una voz de inocencia.
y la voz del narrador, que soy yo, ¿no? Y que yo asumo también la voz del abuelo de alguna forma. Y lo dividimos en 4 partes, que es la primera parte, las islas, después tenemos la parte del amor, la guerra y el exilio. Entonces cada parte adquiere pues un tono diferente debido a que estas voces le dan una modalidad así. Y esto es el bosquejo del libro. Digamos también que el hilo conductor es la Guerra Civil Española y el exilio. Pero volvemos a lo mismo, lejos de ser un libro que hable de violencia, que te marque, que te deje triste, creo que tocamos valores universales, sentimientos que todos reconocemos y que nos hace sentirnos identificados, que son el amor de pareja, este romance, el amor fraternal. Hay mucha unión entre las hermanas de mi abuela, es lo que se describe en la juventud que ella vive en las Islas Canarias. La maternidad, un sentimiento que ella explora, que se cuestiona. Hay pérdida y hay mucha alegría, la alegría del niño. Y bueno, eso es lo que creo que le da un valor extra a este libro, ¿no? Son estos sentimientos. Ahora yo quiero llamar la atención, a ver, ahí hay un señor que está por acá y yo le quiero preguntar a este señor, para remontarnos a los sentimientos, si él sabe cantar Aquellos ojos verdes. ¿Se la sabe? Vamos a ver. ¿O hay otra persona que se anima? Por favor. Hago el intento. Fueron tus ojos que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes claros serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amor, de anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. Es hermoso, ¿verdad? Bueno, pues esta escena que ustedes acaban de ver se repitió también innumerables veces. Yo, estando comiendo en algún restaurante, en algún patio, mi abuelo veía algún músico, algún trío, y inmediatamente, disculpe, ¿se sabe usted esta canción? Es para esta dama de ojos verdes, aquellos ojos verdes. Y bueno, me parecía a mí lo más romántico que podía haber, ¿no? Ese amor de ellos y su canción. Y ahora, curiosamente, investigando para el libro, me encuentro que la canción de Aquellos Ojos Verdes fue escrita por Adolfo Utrera, y él cuenta que se enamoró de esta mujer alta, rubia, de ojos verdes, de nombre Concha,
también, aunque le decía Conchita, y dice que la vio y dice, en el momento que vi esos ojos me enamoré de ella y la misma noche compuse la canción. Bueno, entonces, claro, me hace pensar en el amor de mis abuelos, cómo fue, cómo se conocieron y si fue amor a primera vista. Y para eso voy a invitar a Carolina que suba aquí con nosotros, que nos lea un pasaje, porque yo los voy a llevar a través de varios pasajes del libro. No se los voy a contar porque quiero que sean mis lectores, les decía, pero bueno, por favor, Caro. Sí, se oye. Sí, se oye. Capítulo 5. ¿Bailas? Las Palmas, Islas Canarias, 1934. Los marinos llegaron como una estampida de caballos blancos, llenando los salones y jardines del Hotel Santa Brígida. Eran miembros del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Todos portaban sus uniformes de lujo, como un batallón de soldaditos de plomo, listos para deslumbrar a la primera dama que se cruzara en su camino. Se les veía casi bellos, con sus zapatos bien brillantes, uniformes perfectamente planchados, peinados con brillantina y tan derechos que daba la impresión de que todos ellos saltarían a su cajita de metal para ser guardados y posteriormente descubiertos por algún niño travieso. Habían ido a tomar el té y no esperaban tal espectáculo. Concha se estaba acostumbrando a ser el centro de atención de numerosas invitaciones para fiestas en el casino o en el club náutico. Pero justo hoy había pensado estar tranquila, solo tomar el té junto con Carmen y Luis. La oleada de marinos blancos llegó hasta donde estaban sentados ellos. Varias miradas se posaron en esos ojos verdes que revisaban a los muchachos sin ser muy obvios. Había un par de ojos marrones debajo de un árbol, escondidos, observándola. Le pertenecía a un alférez de navío de tez rosada, alto, delgado, de mirada inteligente. Parecía tímido, pero en el fondo preparaba su estrategia de ataque con la paciencia y destreza de un capitán. Ya había visto cómo varios de sus compañeros se acercaban a la dama en cuestión, pero no salían victoriosos. Parecía que ella los rechazaba. Había música en el salón que animaba a varias parejas a salir a bailar. La tarde llegaba casi a su crepúsculo y los últimos rayos del sol iluminaban con tonos naranja los jardines del hotel. Ella se veía gloriosa con su tez bronceada por muchos días al sol, que provocaba que sus ojos esmeralda brillaran con más intensidad. Estaba sentada mirando hacia el jardín, con un vestido beige y un enorme moño azul. Llevaba el pelo recogido en una raya de lado y sonreía de vez en cuando al escuchar la música e intercambiar algunas palabras con la pareja a su lado. Era en realidad muy bella. Llamaba la atención. Valía la pena la espera. Cuando llegó el momento de acercarse, ya las palabras estaban bien estudiadas. Se presentó como un admirador, pidiéndole le concediera un baile. Concha lo miró bien, le pareció simpático, le llamó la atención su tez rosada y su pelo de un tono caoba que resultaba poco común. Sus ojos los percibió tristes. Le dio pena decirle que no bailaba. Parecía un joven diferente, no de los atrevidos que se le acercaban muchas veces en el club. Sin embargo, sabía que su madre no aprobaría los bailes, ya que seguía insistiendo en que las hijas llevaran todavía el luto por Luisa. Ella también sentía que su corazón no estaba listo. Todavía cargaba la tristeza de su hermana como una pesada mochila al hombro. Con mucha pena no tuvo más remedio que negarle ese baile al joven marino. Lo siento mucho, gracias, pero no bailo. No era una derrota. Sabía que si no aceptaba bailar con alguien más, sería por algo. El alférez de navío se pasó el resto de la tarde reclinado en un árbol, mirando hacia aquellos ojos verdes.
asegurándose de que no bailaran con nadie más. Y así fue, realmente se pasó esperando y tuvo que esperar varios meses, si no es que años, para que aquellos ojos verdes lo pudieran volver a ver. Se reunieron. Fue una historia de amor, de, digamos, una relación epistolar, de cartas. Y haciendo reflexión ahora, pienso en aquella época, yo creo que cuando aceptabas escribirte una carta con alguien, ya casi que estabas aceptando un compromiso, ¿no? Ella al principio le dijo, yo no te escribo si tú no me escribes, el que tiene que escribir primero eres tú, ¿no? Y claro, entonces ella al recibir esa carta empieza esta relación y ya se siente algo comprometida, ¿no? Y así fue su historia, realmente se vieron poco y se desarrolla a través de este romance, una historia bonita, y deciden casarse, iniciar un proyecto en común y el destino. Ahí estamos, lo que decía ella con Charmenia, mi abuela, aquí en el video, y que creía mucho en el destino, como había vivido en África, decía, el destino está escrito, Maite, ¿no? Ya está escrito en algún punto. Claro, el destino llegó y les torció todos los planes que tenían. Y bueno, y eso es una parte que me gustaría invitar a alguien más que subiera aquí y que nos contara qué es lo que hizo ese destino con Charmenia y con Álvaro. Si quieres pasar, Veros. Invito aquí a mis invitados. Gracias. Al quinto día de la boda, volvieron a Santa Cruz para preparar todo y salir en un barco hacia Cádiz. Cuando Concha se despidió de su familia, lo hizo con la certeza de que los duros músculos de los brazos de su marino podían sostener el mundo de ambos, pasara lo que pasara. Se iba contenta, sin remordimientos, con ganas de vivir los años al lado de ese hombre. Nunca pudo imaginar que en cuestión de meses el mundo de ellos y el de muchos caería y los brazos de él no serían lo suficientemente fuertes para sostenerlo. Las horas negras de dos guerras los tendrían cubiertos en su manto por un largo espacio de tiempo. El embrujo de su amor se rompería. Así es. En julio de 1936 En julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española y bueno, ellos se tienen que separar y mi abuelo, al ser marino, él tiene que embarcarse. Ahora, lo que sucede en estas condiciones, bueno, al estallar el conflicto, la escuadra se divide, unos quedan de un lado, otros quedan de otro, por decirlo así. Así fue realmente. Sabemos hoy en día que muchísimos marinos pudieron quedarse en los barcos que quedaron al lado de Franco. Eran pocos realmente los que tenían un grado militar que podían estar comandando los barcos de la República. A mi abuelo se le entregó el mando del Sánchez Barcastegui. Tengo aquí una amiga que tiene ese apellido, tú me dices si lo pronuncio bien. Y bueno, aquí yo quisiera mencionar algo, voy de atrás y digo, esto para mí es una de las partes del libro en las cuales estoy más orgullosa porque hicimos una documentación, es una memoria histórica, aparte de las vivencias de mis abuelos, pero es algo que se desconoce, que se ha documentado poco. Hubo 2 batallas, si acaso un combate naval que está documentado y que se encuentra en 2-3 libros que nosotros pudimos adquirir. Y es lo que quisimos hacer mi padre y yo, documentar esto. Es una parte árida, tal vez es una parte con muchísimas fechas, datos, cuestiones navales, pero de la cual, lejos de ser una desventaja del libro, lo consideramos una gran ventaja y me gustó mucho. Me gustó mucho poder conocer este lado de las batallas de la guerra, ¿no?, civil, porque se conocía más, sabemos lo que sucedió en tierra, pero en el mar no tanto.
Y bueno, al ser mi abuelo partícipe de esto, pues era normal que lo quisiéramos incluir. Así fue entonces como se libraron estos combates, estas batallas a la mar, y la guerra termina en 1939, y bueno, de ahí quedan alrededor de 4.000 marinos con la escuadra republicana, y se decide que estos marinos dejen España y salgan hacia Bizerta, concretamente en Túnez, en África del Norte. Y de ahí, al llegar todos ellos, se les lee un documento, una carta, y se les dice que tienen la oportunidad de volver a España o de quedarse en África. La guerra ha terminado y esas son las condiciones. Muchos de ellos decidieron volver, alrededor de 2.000 se sabe que volvieron, y el resto, los demás, quedaron en África. Los esparcieron por las arenas del desierto y los empezaron a llevar a diferentes campos de refugiados, campos de acogimiento, de acogida se les llama. Aunque bueno, hoy en día la palabra decir estuvieron en campos de concentración suena muy dura, porque piensa uno en Auschwitz y en Alemania, pero en realidad fue lo que fue. Fueron campos de concentración, unas condiciones duras, y ahí estuvieron estos marinos sin saber qué iba a pasar, si España los recibía, si no, si volverían. Pasaron meses. Y esto es la historia de África, ¿no? También sabemos la historia de los españoles que salieron por el norte, que llegaron a Francia. Y bueno, mi abuelo concretamente aquí, bueno, él pasa varios meses en este campo de concentración, añorando a su familia y pensando en volver, hasta que pueden salir de aquel campo y se da cuenta que muchos empiezan a escuchar, bueno, hay países que nos están ofreciendo acogida, hay barcos que están saliendo a América, y él dice, bueno, yo no puedo salir, tengo que esperar a mi mujer, tengo que esperar ver qué pasa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es cuando realmente se da cuenta que es un exiliado, ¿no? Que la palabra, creo que aquí es cuando viene la palabra exilio, decir, bueno, ¿a dónde voy? No puedo volver. Y tiene comunicación con su mujer, ella está en Canarias, y es cuando ella tiene que tomar una decisión, ¿no? Ahí tenemos otra vez los momentos de la vida en el cual tú dices, bueno, tomo este camino o tomo este. ¿Nos puedes ilustrar un poquito? De la incertidumbre pasó a la confusión, así que decidió que lo mejor sería hablar con Manuel, su padre. Él siempre sabía qué hacer. A ver, Concha, explícame bien qué ideas te andan merodeando en la cabeza después de haber recibido la carta de Jiménez Arnau. Porque para mí las cosas siguen estando muy difíciles y poco claras. Acuérdate de que corren tiempos duros, no hay que bajar la guardia. Sobre todo no tomar decisiones apresuradas. Yo sé que estás triste, preocupada por Álvaro. Papá, lo único claro es que sabemos que ya salió del campo de concentración en Túnez. Está solo, sin dinero, sin familia y probablemente enfermo. Aunque consiga un trabajo, ¿qué garantías hay de que pudiera volver a España? Concha lo miraba con súplica en los ojos. Ella quería que su padre le diera la respuesta que necesitaba oír. Se sentó en la silla del escritorio, cruzó las piernas para sentirse relajada y lo miró fijamente. En ese instante quería escuchar de Manuel que España cambiaría, que su marido podría regresar, ser aceptado de nuevo, que la guerra había terminado y no había ya cabida para el rencor, y que aquellos que habían quedado del lado de los fracasados serían bienvenidos de nuevo. Manuel intentó convencerla. Eso de garantías, ninguna. Concha, olvídate ya de esta idea. Mientras tengamos este gobierno y no pase un buen tiempo, tu marido no podrá regresar tan fácilmente. Ahora bien, puede conseguir un trabajo allá, tal vez tratar de emigrar a alguno de los tantos países que están ofreciendo asilo a los españoles republicanos. A ti te quedará esperar a que los tiempos cambien. En julio de 1940, con las lágrimas de sus padres y hermanas que temían no volver a verlos, Concha y Jaloque se embarcaron para Cádiz. Ella miraba a su alrededor a los demás pasajeros
sintiéndose la única marcada por un destino complicado. De todos los viajeros, con seguridad sería la única que iba al exilio, al desarraigo psicológico, esperando que la puerta que dejaba hacia su patria permaneciera abierta. Así es, así comienzan los años del exilio en Túnez, en este país donde deciden quedarse. Son años difíciles, son años complicados porque llega la Segunda Guerra Mundial, toda plenitud en África, entran las tropas, los alemanes, están los ingleses, en fin, muy complicado y en ese ambiente pues mi abuelo tiene que buscar diversos trabajos, desde hacer helados, alpargatas, trabajar en restaurantes, en fin, salir adelante como se pudiera. Hay mucha hambre, hay mucho sentimiento que se escucha en la voz del niño, porque ahora nos vamos a remontar esa voz de este niño, que es el que nos cuenta estos pasajes. Es el niño Álvaro de 7 años, 6, 7 años, que está en Túnez, que se encuentra sus juguetes de guerra, que son metralla, son pedazos, lo que queda de las bombas explosivas, ¿no? Estos pedazos de metal que hacían unas formas fabulosas. De repente se encontraba un elefante o veía otro con un muñequito. Bueno, había una afición por coleccionar estos juguetes. Y es la voz de este niño que nos lleva por los años que ellos viven ahí. Y bueno, es una voz melancólica, una voz con hambre. A veces está buscando en los basureros, como entraban los americanos y que dejaban latas de corned beef, que les sabían deliciosas. Está buscando a ver qué encuentra. Es esa voz, pero a la vez es una voz alegre. Lo que decíamos, no es una voz que nos esté rompiendo el corazón, sino que nos lleva por esos años que pasan y que son años de lucha, y que me gustaría que la escucharan en la añoranza de un poema. Voy a invitar a Jonathan que suba con nosotros, que nos lea una poesía, porque el libro contiene poemas, fragmentos de poesía también. Mi papá escribe poesía y publicó en el 2011 un libro de poesía, y decidimos incluir unos fragmentos de estos poemas que son alusivos pues a todo lo que transcurre el libro. Y este sería el pensamiento del niño ya tal vez en edad adulta, que Jonathan nos va a compartir. Cuando salí de España, de la mano de mi madre, no sabía que dejaba la fuente en donde nacía, lo que en mi vida sería mi filosofía. No sabía que dejaba atrás una guerra fratricida y que África me esperaba con una guerra cruel y suicida. No sabía, ya que de haber sabido, no podría haber vivido en la noche que me vendría, por largo tiempo en mi vida. Es duro el poema, pero bueno, es hermoso, ¿no? Y así es, ¿no? Él no sabía lo que iba a acontecer. Pasaron 9 años en Túnez, hasta que la vida no es sostenible ya ahí. Los franceses dejan África, dejan Túnez, hay mucha incertidumbre y empiezan a buscar otras opciones. Y es cuando aparece México en la vista, ¿no? Los hermanos de mi abuelo ya están en México, ellos habían salido en el 39, y se plantean esa opción de ese país lejano, ¿no? Pero realmente, ¿qué sabían de México? Y es aquí lo que voy yo a mencionarles, un diálogo entre mi abuelo y mi padre. Así dice el niño que lo describe. Mi padre ya había hecho algunos trámites, renovando el pasaporte español de mi madre y el mío en el consulado. A papá se lo negaron, así que no sabía qué hacer, hasta que un amigo le dijo que podía gestionar ante el gobierno francés un pasaporte provisional para salir de Túnez.
también consiguió cómo llegar a México. La única manera era tomar un barco americano para llegar a Estados Unidos y desde ahí salir por tierra cruzando la frontera. Fue cuando me enteré que México estaba cerca de Estados Unidos y le dije a mi padre que me hablara un poco de ese país tan lejano, ¿no? Papá, ¿cómo es México? Bueno, yo estuve en México en el 33, con el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Llegamos al puerto de Veracruz. De ahí un contingente fue a México capital, donde desfilamos por las avenidas principales. Es el recuerdo más vivo que tengo. Pero papá, no entiendo, ¿cómo es México? Ese país que más recuerdas. Hay charros, hay indios. Bueno, la ciudad capital es una ciudad grande, antigua, con avenidas muy largas y concurridas, y no lo compares con Túnez, ¿no? Se habla español como nosotros y la gente es muy amable. Recuerdo que nos recibió el presidente de la República y nos ofrecieron un banquete en donde cantaron unos artistas mexicanos, entre ellos Toña la Negra, quien cantaba con una voz ronca muy especial. Y también estaba Agustín Lara, que tocaba el piano con unos dedos largos. Yo creo que te va a gustar, me contaba papá. Bueno, pero a mí no me gusta Toña la Negra. Yo quiero saber si vamos a poder vivir ahí. ¿Qué hay? Tiene mar, tiene montaña, desiertos, selvas, animales. Álvaro tiene de todo. Y esa fue la primera información que recibieron de México. Así que mejor destino creo yo que no pudieron elegir para llegar. En México, aquí nos vamos a adentrar un poco en México y bueno, me gustaría contarles que el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río fue muy generoso y recibió entre 20 y 25 mil refugiados españoles en aquella época. Y bueno, esto fue entre los años 1939 y 1942. Mis abuelos obviamente llegan ya casi en los 47, 48, ya cerca de los 50. Pero fue pues una política que llamó la atención. Se les llamó también, hay un pasaje que dice, bueno, los Schindler mexicanos. Estos son los diplomáticos que lograron gestiones y maniobras casi de novelas de aventuras. Entre ellos está el embajador de México en Francia, Luis Rodríguez, y el cónsul de México, el embajador, pues el cónsul de México en Francia, que fue Gilberto Bosques. Y bueno, ellos lograron realmente sacar a casi 20,000 españoles y que llegaran a México. Se habla inclusive de Gilberto Bosques, que uno ve hoy a Claudia, que trabaja en la embajada, que ella me comentó que había hecho un trabajo sobre esto. Y efectivamente Gilberto Bosques rentó 2 castillos en Francia, castillos muy grandes, y en uno de ellos había hasta 550 mujeres y niños que los tenían ahí en una especie de purgatorio, ¿verdad?, esperando llegar al cielo mexicano. Y bueno, estaban con actividades de teatro, deporte, estaban muy bien, no se crean que lo pasaron mal, sino realmente pudieron distraerlos, sacarlos de todos los momentos duros que habían vivido, de esa incertidumbre, y saber que un país los iba a acoger, que eso es pues muy, muy importante. De todas esas personas que salieron, muchos de ellos salieron, y bueno, sería el caso también como de mi abuela, sales de España, sales realmente sin convicción política, sino sales porque tienes que salir, porque estás siguiendo a tu marido, porque estás buscando a tu familia, ¿no? Y son salidas, son éxodos bastante duros, y pues bueno, eso fue lo que sucedió aquí de estos. De aquella inmigración que llega a México,
un 25% que se considera como la inmigración intelectual, la inmigración elite. Ellos llegan, y es un poco lo que hablaba Lorelí, llegan y pues deciden organizarse, se empiezan a juntar algunos españoles en cafés, hacen tertulias, hacen negocios, se habla de política. De aquellos cafés, no sé, para mis amigos mexicanos, todos se acordarán del Café Tacuba, que todavía existe, está en el centro. Pues este es uno de los cafés de los españoles que inclusive los mexicanos iban a oír, se sentaban, iban al Café Tacuba o a estos cafés a oír qué se hablaba, ¿no? ¿Qué decían estos españoles ahí en los cafés? En fin, ¿no? Las tertulias. De ahí, bueno, tenemos el que se funda la Casa España, hoy conocida como el Colegio de México. Ahora sí, la escuela de donde han salido infinidad de diplomáticos, es un centro de intelectuales, de estudios. Y bueno, como eso también el Fondo de Cultura Económica, fundado también por españoles, y una cantidad de actividad de este tipo. Bueno, también llegaron hombres que tenían hombres de poder, de política y poetas. Tenemos a León Felipe, Luis Cernuda, ¿no? Que vivieron muchos años en México. Y de todos ellos, pues también llegaron, aparte de estos intelectuales de los que hablamos, de este 25% que dejó una gran huella en México, también había gente de obreros, calificados, militares, familias, etcétera, ¿no? Y aquellos españoles que fundaron las tiendas de abarrotes, ¿no? Estas son historias también interesantes, los famosos ultramarinos, que nosotros en México decimos, pues la tienda de ultramarinos, nunca hemos cuestionado por qué se llama la tienda de ultramarinos, ¿no? Y es al revés, la tienda de ultramarinos, los ultramarinos eran las tiendas que había en España, ¿no se acuerdan? Y que eran los productos que venían de ultramar, o sea, al revés, eran los productos, el café, el cacao de las antiguas colonias españolas que llegaban a España y se vendían en estas tiendas. Y bueno, pues de ahí empiezan estas comunidades de españoles muy prósperos a hacer estas tienditas de abarrotes, que después se convirtió en su mesa en Aurrerá. Bueno, no, su mesa ya estaba, pero la competencia fue Aurrerá, para los que conocen Aurrerá, que ahora se lo ha comprado Walmart, y hablando de historias de éxito. Pero de aquellas tienditas de ultramarinos llegamos a estos consorcios inmensos, todos ellos por españoles, ¿no? Esas son las historias, ¿no? Aquí estamos hablando, ya nos metemos en temas de integración, ¿no? Yo tuve también el placer de venir a escuchar al escritor, lo tenemos aquí, al señor Carlos Molina, no lo veo por allá está, que él hablaba precisamente de esto, lo que es la asimilación y lo que es la integración y hasta qué punto lo hacemos. Yo creo que estos españoles llegaron y se integraron muy bien, formaron una comunidad muy sólida en México, muy entera, y todavía hasta nuestros días existe. Ahora bien, también tenemos historias en donde, bueno, la integración no se les dio tan bien. Yo traje aquí un libro que acabo de leer de un escritor que se llama Jordi Soler, no sé si lo conozcan, se llama Los Rojos de Ultramar. Bueno, Jordi, que nació en México, nos cuenta la historia de sus abuelos, de sus padres, que llegaron de Cataluña y llegan y se radican, forman una comunidad muy unida, llegan a esta selva de Veracruz y empiezan a cultivar el café. Es una comunidad que se llama La Portuguesa, pero no se integran. Realmente él creció hablando catalán y comiendo fuet. O sea, ¿y qué pasaba? Los 15 de septiembre, días nacionales, todos se encerraban, ¿no? Dicen aquí los mexicanos, no, se encerraban, se nos van a mandar, nos van a echar cohetes y demás. Entonces ellos escondiéndose, ¿no? Y bueno, suceden otras cosas, pero es interesante ver, ¿no? Que hubo también estos casos. Pero estamos ya a 75 años del exilio de estos españoles. Ya como ven, mi padre es muy mayor, tiene 78 años,
Y bueno, yo soy una tercera generación, ¿no? Yo no soy una generación de exilio, pero de todas maneras creo yo que estas generaciones, hasta la tercera, cuarta generación, pues nos ha afectado, nos ha tocado el corazón también, ¿no? Estas historias de vida. Ya no quedan muchas voces de aquel entonces, pero quedan el legado que nos han dejado. Y bueno, yo aquí también quisiera finalizar con la labor que hicieron Narciso Bassols y Isidro Fabela, estos mexicanos también que gestionaron y que llegaron a la Sociedad de Naciones para reclamar este derecho de asilo, y que de alguna manera forma lo que es hoy la política que tiene México para recibir a tanta gente que se encuentra fuera de sus países sin oportunidad de volver. Y este es el caso ahora que estamos viviendo nosotros aquí en Europa con Siria, y que bueno, yo he leído, y el embajador me podrá decir, pero han llegado a México bastantes sirios, no digo, para un país que está lejos, pero ha llegado una comunidad, ¿no? Entonces, pues es mi agradecimiento a México. Aquí casi podría decir, señores, viva México. Gracias por habernos recibido, por haber recibido a mi familia, y también gracias por recibir a tantos españoles y que nos han dado la oportunidad de integrarnos. Ahora que vivo yo en Suecia, me doy cuenta de lo difícil también que es echar raíces, ¿no? Se siente uno con un pie aquí, yo creo que todos nos sentimos identificados con esto, y otro pie allá, un pie en el avión aquí, y a México me voy todos los años, ¿no? Pero llega un momento que te tienes que decidir, que no puedes estar de un lado y del otro, ¿no? Que este es tu país, aquí es donde tengo a mis hijos, aquí es donde vamos a echar las raíces y donde tienes que quedarte. Bueno, en mi caso es un exilio voluntario, si se le quiere llamar así metafóricamente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Aquí los dejo con la reflexión, los dejo con sus pensamientos, y les agradezco, y doy por terminado este pincelazo que hemos dado al libro. Apoya en el quicio de la manzanilla, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela, y yo te dije gaché. Ven y tómala en mis labios, y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo, tu sopa a mí. Oh, verde, verdes como la vaga, verde como el trigo verde y el verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faga, que se ha enclavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que uno solo, que mi vida son. Oh, verde, verdes como la vaga, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche.